Hola, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. En esta ocasión les presentaré mi trabajo de tesis titulado La importancia de las habilidades socioemocionales a nivel preescolar en tiempos de COVID-19, con la modalidad de textos teóricos metodológicos reseña. Presenta Laura Jiménez Sánchez, asesorada por el maestro Fernando Alberto Luna Meléndez. Mi trabajo está construido básicamente en 3 capítulos. Capítulo 1. Delimitación del objeto de estudio. Dentro de la contextualización se puede observar que el COVID-19 fue declarado por la OMS como pandemia global el pasado 11 de marzo del 2020. La pandemia se vivió básicamente en 3 fases. La fase 1, con casos importados del extranjero sin existir contagios locales. Esto fue a finales del 2019 e inicios del 2020. Para esta fase no se tuvieron las medidas y los cuidados pertinentes, por lo cual se dio inicio a la fase 2 con las primeras infecciones locales a finales del mes de febrero del 2020. Para la fase 3 ya se tenía evidencia de brotes activos y una propagación a nivel nacional con más de 1,000 casos. Esto fue a finales del mes de abril del 2020. El COVID-19 tuvo un impacto económico, evidenciando un desempleo significativo y decayendo los niveles económicos de las familias. Por lo que respecta al impacto educativo, la estrategia que implementa la SEP para continuar con la educación a distancia es el aprende en casa. Y el impacto de salud mental se puede observar como aumentan los casos de suicidios, depresión, ansiedad. En el apartado acercamiento al estado del arte se puede evidenciar tesis elaboradas por diferentes autores de diferentes universidades con el único fin de resaltar que las habilidades socioemocionales pueden ser educadas y pueden aumentar en gran medida. Por su parte, Belén Rómulo Barón, en 2010, presenta un programa de entrenamiento en habilidades socioemocionales dirigido a preescolares, en la cual se centra en evidenciar que los niños, mediante un pretest y un post-test, pueden aumentar esas habilidades socioemocionales, teniendo éxito en su programa. Por su parte, Guadarrama y Gutiérrez, en 2013, desarrollo de competencias socioemocionales en niños de 3 y 4 años, se centró nuevamente en un taller que se llevó a cabo mediante un pretest y un post-test donde se hacían diferentes actividades con los niños, evidenciando finalmente que había un aumento significativo en las habilidades socioemocionales. Por su parte, Cabrera, en 2016, habilidades socioemocionales en niñas y niños preescolares según el factor tipo de gestión educativa de Trujillo, se pudo observar también un aumento de habilidades socioemocionales en los preescolares. Sin embargo, esta se dividió en escuelas estatales y en escuelas privadas. Las escuelas estatales alcanzaron un nivel medio en casi todas las categorías, mientras en la escuela privada se alcanzó un nivel alto. La autora menciona que se debía a que en las escuelas privadas se esperaba que tuvieran mayor atención los niños, la educación fuera más centralizada y tuvieran mayor atención por parte del profesorado. Por su parte, Aguirre, en 2019, implementa un programa de educación socioemocional para niños de preescolar basados en recursos educativos. En esta tesis se comenta que a los niños les llama demasiado la atención el uso de las tecnologías y cómo ellos saben ya manejar estos recursos tecnológicos que actualmente existen. De sus 21 actividades que se realizaron, el 62% de los niños mostraron
interés ante estas actividades y tan solo el 52% mostraron una participación activa durante las actividades. Al final el programa, los docentes comentaron que sus alumnos expresaban situaciones familiares que ayudaban a los docentes a comprender el porqué de su comportamiento de los alumnos dentro del aula. Finalmente, quise retomar una tesis que tuviera una variante más significativa, como lo es la tesis de Guerrero y Suiza en 2020, que se realizó con el tema maltrato infantil, efectos de un taller en desarrollo de habilidades socioemocionales. Fue un taller que se implementó para niños y niñas que tuvieran la variante de maltrato infantil, que pudieran asimismo contestar preguntas de lectoescritura en cuanto a las interrogantes que planteaban las autoras. En esta tesis se pudo observar un cambio significativo en cuanto a sus habilidades antes y después del taller del programa. Y finalmente, Chap, Andrés, Consuelo y Cuesta en 2013, con el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales, interacción en ambientes virtuales, se puede observar que no solo a los niños se les puede entrenar o educar en las habilidades socioemocionales, sino también existe investigaciones que documentan cuando los docentes tienen un mejor manejo de estas emociones y así ellos pueden brindar un mejor servicio a los niños. Por lo que respecta al planteamiento del programa, se basó principalmente en el cierre de las instituciones educativas a partir del mes de marzo por el COVID-19, anunciándose asimismo el programa Aprende en Casa para los niveles básicos, preescolar, primaria y secundaria para continuar con la educación a distancia. Por otra parte, la capacitación docente que se ha utilizado para la utilización de herramientas digitales, así como la posible conectividad de docentes y alumnos a plataformas educativas. Y aquí se hace presente una desigualdad socioeconómica, ya que no todos los alumnos tienen la posibilidad y el acceso fácil a estas plataformas educativas. Finalmente, pero no menos importante, las emociones que presentan niños y niñas ante la contingencia sanitaria. Como objetivo general de la investigación fue describir la importancia que tienen las habilidades socioemocionales en el desarrollo de aprendizajes a distancia en momentos de pandemia en alumnos de nivel preescolar. Como objetivos específicos se retoma identificar las principales emociones que experimentan alumnos de preescolar durante la pandemia, reflexionar sobre el aprovechamiento escolar de los alumnos en preescolar durante la pandemia, indagar sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales y su relación con el aprendizaje en contextos de crisis sanitaria, y proponer formas asertivas para favorecer el aprendizaje socioemocional en tiempos de pandemia. Por lo que respecta al capítulo 2, Desarrollo infantil y su relación con las habilidades socioemocionales, quise retomar a autores que defienden principalmente el constructivismo, es decir, Jean Piaget, Lev Vygotsky y David Ausubel. Jean Piaget, ya que se centra o da mayor atención al desarrollo del niño desde la infancia y cuál importante será un buen desarrollo infantil dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje para que el niño pueda asimilar de mejor manera la problemática, logrando así una equilibración. Lev Vygotsky menciona la importancia del contexto social y la influencia que tiene en el niño. Sin embargo, ante la llegada de la pandemia, pone en manifiesto
esta interacción social, ya que los padres de familia, docentes, alumnos necesitan esa interacción social para mayor desarrollo y mayor aprendizaje. Y la pandemia ha hecho que podamos enfrentar esta situación de aislamiento de mejor o mayor medida. Por su parte, David Ausubel, con el aprendizaje significativo, requiere una construcción mental de tal manera que nos dice que debemos de retomar los aprendizajes previos para poder llegar a aprendizajes significativos. Es decir, tomar esas medidas o esos conocimientos que los niños ya poseen para convertirlos en un área de oportunidad y así puedan ser aprendizajes significativos. Para poder concentrarnos en las habilidades socioemocionales, necesitamos conocer las emociones en primer momento. Existen diversos autores que ponen en manifiesto las emociones tanto básicas como un poco más complejas. Por ejemplo, en el modelo complejo de Russell menciona que se divide en 4 tópicos. Esto es la alta activación, la baja activación, un placer y un displacer. Por su parte, Paul Ekman, con aprendizaje sensorial de las emociones, menciona que las emociones son aprendidas mediante la parte sensorial. Cuando probamos un chocolate, cuando escuchamos el ruido de la música, el olor de perfumes, etc. Por su parte, Barbara Fredrickson menciona que las emociones positivas tienen un impacto positivo y las emociones negativas activan respuestas negativas como el miedo, huir, tristeza, ira, etc. Sin embargo, cada una de las emociones juega un papel fundamental, ya que consta en 3 funciones principalmente: adaptativa, social y motivacional. Cada uno va a ayudar a regular y a que podamos expresar de mejor medida cada una de nuestras emociones. Existen autores que desde años atrás han estudiado y han implementado modelos emocionales con la finalidad de resaltar las habilidades socioemocionales. Por ejemplo, el modelo emocional de habilidades por parte de Mayer y Salovey en 1997. Mayer y Salovey centran su investigación principalmente en 4 categorías, que es la percepción y evaluación y expresión de las emociones, en donde los individuos deben de tener la habilidad para identificar las propias emociones y de las otras personas y saber expresarlas. En segundo momento, asimilación emocional, debemos de tener la habilidad para considerar y saber dirigir nuestra atención e información relevante, así como considerar todos los puntos de vista de una situación. Por su parte, en comprensión de emociones, debemos de tener la capacidad para comprender las emociones y sentimientos complejos a la situación que las producen. Finalmente, en regulación de emociones, debemos de tener la habilidad para saber estar abiertos a todos los estados emocionales y tener la capacidad de reflexión. Por su parte, Daniel Goleman, con un modelo de competencias emocionales, se centra en diferentes categorías como es la autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Para poder desarrollar habilidades socioemocionales siguiendo a lo que dicen los autores mencionados anteriormente, existen diferentes técnicas
para poder implementarlas con los niños dentro de un aula o fuera de ella. Por ejemplo, el mindfulness infantil, que es una herramienta que ayuda a los niños a tomar conciencia de lo que los rodea, es decir, a tener una atención plena. Disciplina positiva es un modelo educativo que ayuda a entender el comportamiento de los niños y la forma en la que deben los padres de guiar esta educación de una forma positiva y afectiva a la vez, pero respetuosa y firme. Por su parte, los cuentos infantiles han sido de gran ayuda para poder incitar a los niños a tener una mejor autorregulación, conciencia de sus emociones, ya que centrarse en cuentos ayuda a los niños a entender mejor estas situaciones que pasan día a día y lo que debemos de implementar con ellos. Por su parte, las artes son otra de las estrategias demasiado buenas, ya que ayuda a los niños a expresar sus emociones con una comunicación no verbal, ya sea mediante el baile, el dibujo, teatro, etc. Finalmente, en el capítulo 3, Educación en tiempos de pandemia y las habilidades socioemocionales, podremos encontrar qué es lo que plantea el plan de estudios a nivel preescolar según la educación socioemocional, con el último modelo de aprendizajes claves para la educación integral que fue implementada en 2017, la cual menciona que los niños deben de alcanzar un autoconocimiento, una autorregulación, autonomía, empatía y colaboración. Esto a su vez para aumentar su autoestima, que sepan expresar sus emociones, que tengan iniciativa personal, toma de decisiones y compromiso, tengan sensibilidad con ellos mismos y a otros, una colaboración inclusiva y sobre todo inclusión. Cuando la SEP traslada la educación a distancia a las plataformas educativas, con el programa Aprende en Casa, se tuvo Para esta educación a distancia, el autor Charles Lewis menciona cuáles iban a ser las ventajas o las desventajas de continuar con una educación a distancia. Por ejemplo, podría tranquilizar a la comunidad, pero también podría mantener un chequeo continuo de la enfermedad, así como avanzar en la reconstrucción familiar, y psicológicamente iba a ser perturbador para los niños. Para ello necesitamos considerar qué factores inciden en el aprendizaje y los roles para favorecer estas habilidades socioemocionales. Los factores están centrados en psicológicos, socioeconómicos y medios de comunicación social y cultural. Por su parte, los roles para favorecer las habilidades se centran en el director, docentes, padres de familia y alumnos. El director será el encargado de dirigir e implementar todas estas actividades y estrategias que se van a llevar a cabo dentro de las aulas, y los docentes, además de tomar y llevar a cabo esas actividades para cubrir el programa de estudios, se convirtieron en escuchas, en una compañía para cada uno de los niños, y los padres de familia tomaron la iniciativa de acompañar a sus hijos para tener y no perder la educación a pesar de la distancia, y los alumnos se centraron en mejorar
cada día más. El papel del psicólogo educativo para promover las habilidades socioemocionales está dividido en diferentes tópicos. Por ejemplo, el psicólogo educativo puede hacer una evaluación diagnóstica para prevenir y diagnosticar algún impacto fuerte que tengan los niños en el asesoramiento y colaboración, tanto con los padres de familia, alumnos y docentes, en formación, es decir, implementar pláticas, charlas con los padres de familia para poder sobrellevar y reestructurar este gran impacto que ha dejado el COVID-19, y también implementar programas de intervención psicoeducativa para alcanzar los niveles de educación socioemocional. Finalmente, en las conclusiones podemos observar que la pandemia derivada del COVID-19 provocó en la sociedad en general una incertidumbre y constante preocupación, ya que el impacto que se reflejó en diferentes dimensiones, tanto económicas, de salud mental y educativas, fueron devastadoras. Sin embargo, directivos, docentes, padres de familia, psicólogos educativos y todos los agentes involucrados en ellos debemos de tomarnos en mayor medida y vernos preocupadas para poder solventar estas necesidades de los niños y así colaborar con ellos para que tengan pues una mejor educación. Esta colaboración adjunta va a poder permitirnos implementar estrategias que favorezcan estas habilidades socioemocionales de los niños, tanto en el ámbito educativo como personal. Gracias.